¿Se puede ver la pantalla? ¿Alguien? Sí, gracias Katie, gracias Jocelyn. Como pueden observar en la pantalla, el sistema cardiovascular es la unión de corazón y el sistema circulatorio. Estas dos estructuras van a ser muy importantes porque esta unión va a permitir que todos los nutrientes puedan llegar a los diferentes órganos, como el cerebro, hasta el propio corazón, puede llegar a los músculos, al hueso. Todas las estructuras necesitan nutrientes, ¿ya? Necesitan los nutrientes como el oxígeno y la glucosa para que puedan realizar sus funciones metabólicas normales. Entonces entendemos que por el sistema circulatorio es por donde va a ingresar donde se lleva a cabo la transmisión de sangre. El corazón va a bombear la sangre, pero necesita el sistema circulatorio para que pueda viajar la sangre desde un lugar hacia otro. Entonces esta estructura se van a llamar arterias, venas y los capilares. Gracias a estas estructuras viaja la sangre. ¿Por qué se le dice circulatorio? A ver, los carros están en constante transporte de pasajeros. Un ejemplo. Ya, entonces aquí la sangre tiene que ir constantemente de un lugar a otro. Imagínate que la carretera fuera los vasos sanguíneos y el carro sería los hematíes o los glóbulos rojos que están llevando el oxígeno a toda esa parte. ¿Ya ves? Entonces por eso se dice sistema circulatorio. Hay dos tipos de sistema circulatorio. Uno que es cerrado cuando está normal. Nos dice que el cerrado es cuando la sangre viaja a través de los conductos, o sea, de los vasos sanguíneos, y nunca va a salir de ello. El material, por ejemplo, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, los trombocitos, todos viajan dentro, nadie sale. Ya, eso le dice cerrado. Abierto, en cambio, es cuando hay una parte que está abierta y permite que salga sangre al espacio intersticial, ocasionando que todo ese espacio se llene de sangre. Aquí vemos el sistema circulatorio cerrado, donde tenemos dos partes. Está compuesto por ya en el cerrado es donde que hay una circulación pulmonar y una circulación sistémica. Ya en el abierto, en cambio, es donde que se abren una cantidad de vasos sanguíneos y permiten que salga la sangre hacia un espacio. A ver, un ejemplo. Ahí está, aquí por ejemplo. El abierto generalmente va a ocurrir, por ejemplo, cuando hay una hemorragia. Ante la presencia de una hemorragia, hay apertura de los vasos sanguíneos. Estos vasos sanguíneos se rompen, la sangre que estaba dentro empieza a salir
y las células quedan bañadas en sangre. Entonces se llama circulación abierta. Esto va a producir que se pierda sangre, se pierde líquidos, se pierde también las proteínas, se pierde también los nutrientes y la cantidad de oxígeno, lo cual va a debilitar el sistema cardiovascular. En cambio, en una circulación cerrada, todos los nutrientes pasan a través de un gradiente de concentración. Por ejemplo, el oxígeno que necesitan las células se transportan así. Aquí no hay ruptura de vasos sanguíneos, por eso hay circulación cerrada. Y entonces el sistema cardiovascular nos comprende dos estructuras: la circulación sanguínea y también la circulación linfática. Ahorita hemos mencionado la sanguínea, que es un circuito cerrado. La linfática va a ser importante porque va a permitir la absorción del líquido del espacio intersticial. Aquí vemos la clasificación. El circulatorio va a tener estructuras donde que pasa la sangre, como viene a ser la arteria, arteriolas, capilares, vénulas, venas y al final llega al corazón. Cada parte va a tener su estructura. Por ejemplo, el músculo liso y la túnica media, túnica externa. ¿Ven? Este músculo liso generalmente va a ser controlado por el sistema nervioso autónomo. Aquí vemos más partes. Casi todas tienen la siguiente estructura. Tienen el endotelio, músculo liso y la túnica. Entonces la sangre va a viajar a través de las arterias arteriolas. Como se ve en la imagen, estas arteriolas van a estar unidas gracias a las arteriolas se van a unir con las vénulas a través de los capilares. Estos capilares permiten el ingreso de moléculas y salida de moléculas, por ejemplo, el oxígeno y el dióxido de carbono. Y el sistema linfático es el encargado de absorber el exceso de líquido que se genera en el espacio. ¿Qué espacio era? El intersticial. El corazón va a tener tres capas principales: el pericardio, o también hay una pequeña parte del pericardio que se llama epicardio. Luego va a tener el miocardio, que está compuesto por músculos, y el endocardio, que viene a ser la parte interna del corazón. En la anatomía vamos a ver que el corazón tiene dos ventrículos y dos aurículas. Y también tiene su propio sistema de flujo de sangre. La sangre va a ingresar a la aurícula derecha, sangre desoxigenada, la cual va a viajar al ventrículo derecho, y este ventrículo derecho, a través del miocardio, esa fuerza que va a tener lo va a expulsar a través de la vena arteria pulmonar. A través de la arteria pulmonar llega hacia el pulmón. En cambio, cuando regresa se va a encontrar con las venas pulmonares, la cual que va a llegar a la aurícula izquierda, la vena pulmonar, el ventrículo izquierdo, y estos finalmente van a transportar la sangre hacia la aorta, y la aorta va a llegar a todas partes, como
al cerebro, a los brazos, al riñón, al hígado, al hueso, y todas las estructuras llegan gracias a la aorta. Y otra vez tiene que regresar por la vena cava superior, vena cava inferior, y llega a la aurícula derecha otra vez. Entre sus funciones del sistema cardiovascular ya son el transporte, la regulación y protección. Cuando nos decimos que permiten el transporte, estamos diciendo que dentro de cada vaso sanguíneo se va a llevar los glóbulos rojos, los trombocitos, pueden llevarse las células blancas, y a veces está transportando todo eso. También lleva nutrientes, desechos, ¿ya? Y regulación, porque también va a haber una presión aquí que se puede medir mediante el pulso o la presión arterial, y eso tiene que estar regulado en esta parte. Ya la protección, ya que tiene el sistema linfático. Este sistema linfático va a tener ciertas células como los linfocitos T, que van a ayudar a proteger de todo tipo de microorganismos, virus. Ya, en la imagen de abajo se puede ver ahí la aurícula derecha, ventrículo derecho, la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Lo que está bien rojo va a ser el miocardio, y la parte externa el epicardio. Ya. Y esta parte es la zona más importante del sistema cardiovascular, porque es aquí donde que se va a bombear toda la sangre. Bombea aproximadamente 400 mililitros por minuto. Si entramos un poco más adentro, vamos a ver que todavía hay partes como las cuerdas tentinosas, el músculo papilar, ¿ya? Las válvulas, el tabique interventricular. Estas estructuras van a permitir que se almacene la sangre en un solo lugar, pueda depositarse en el ventrículo y bombearse hacia la parte de la aorta, o también a la arteria pulmonar. Los tres vasos sanguíneos de mayor importancia son las arterias, las venas y los capilares. Del ventrículo derecho va a salir una arteria, la arteria pulmonar. Del ventrículo izquierdo va a salir la aorta, arteria aorta. Ya. De la aurícula derecha va a llegar la vena cava superior y la vena cava inferior. Y de la aurícula izquierda van a llegar las venas pulmonares. Ya, como pueden observar, las venas tienen una longitud menor. En cambio, el engrosamiento de la arteria es un poco más grande. ¿Ves la diferencia marcada entre el músculo liso que tiene la vena y la arteria? Ya. Generalmente en los capilares es una estructura más pequeña, solamente permite el paso de solamente un eritrocito hacia todo este segmento. Tiene que pasar un eritrocito, detrás otro eritrocito, detrás otro eritrocito. Es muy pequeño, ¿ya? Y permite el pase de algunos tipos de sustancias como el oxígeno y el dióxido de carbono.
Ya, algunas enfermedades cardiovasculares, como viene a ser la hipertensión. Bien, el corazón puede bombear demasiado rápido o puede haber un engrosamiento en las arterias, o sea, se cierran las arterias, la luz, y aumenta una gran cantidad de presión. Otras enfermedades podrían ser el infarto, las arritmias, la insuficiencia cardíaca, valvulopatías y una cardiopatía congénita. Ven, generalmente el infarto es por un problema de la circulación, donde que se obstruye una arteria, no permite el pase de sangre y el tejido se puede necrosar y con la consiguiente no funciona el corazón. Insuficiencia cardíaca, cuando hay disminución de la cantidad de flujo sanguíneo, entonces no recibe muchos nutrientes y el corazón se empieza a dañar. Valvulopatías, cuando las válvulas no se cierran y abren como debería, también empieza a llenarse el corazón, genera congestión y empiezan a fallar. Arritmias, cuando hay en esto sí, hay una inervación de lo que viene a ser el nervio vago y también por el nervio simpático. Entonces llegan hacia el nódulo sinoauricular. Este nódulo sinoauricular va a viajar a través de impulsos eléctricos al nódulo atrioventricular. Entonces en estas dos zonas es donde se producen arritmias, o sea, no va a llegar el impulso eléctrico correctamente, va a tener pequeñas fallas. Y por final tenemos la cardiopatía congénita. Algunos pequeños cuidados va a ser el ejercicio físico. Ya. Las prendas no hay que utilizar demasiado ajustadas. Tenemos que tener buenos estados emocionales, no estresarnos demasiado. El exceso de trabajo ocasiona problemas cardiovasculares. Sobre todo también hay que evitar la comida alta en grasas y la alimentación debe ser balanceada. Gracias, chicas. ¿Se notaba aquí, chicos? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Ninguna duda? Ya listo, chicos. Ahorita le estoy dando una pequeña base para que entiendan un poquito mejor los conceptos. Entonces, en conclusión, el sistema cardiovascular está formado por el corazón y los vasos sanguíneos que van a llevar los nutrientes como el oxígeno y la glucosa a diferentes partes del cuerpo. Ahora sí creo que están listos para hacer anatomía y fisiología.
Ya chicos, empezamos por esto, por lo básico. Ya, la estructura donde que va a llegar la sangre se va a llamar vena cava superior. Ya, porque está arriba. Y la que llega de abajo se va a llamar la vena cava inferior. Entonces ya tenemos dos cavidades aquí, la vena cava superior y la vena cava inferior, lo cual va a llegar a este espacio que se va a llamar aurícula derecha. Entonces es a través de la aurícula derecha donde va a llegar la sangre. Haciéndolo un poquito más rápido. Entonces la sangre va a llegar desde las diferentes partes. Viajan. Y llegan hacia ¿dónde? La vena cava superior. Esto por ejemplo del cerebro. Y de las piernas, del riñón, toda esa sangre viaja hacia la vena cava inferior. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Se va a estar llenando la aurícula derecha. Y se llenó la aurícula derecha. ¿Por qué no puede pasar al ventrículo derecho? Porque aquí tenemos las válvulas. También se le dice valvas. Ya. Entonces, gracias a estas valvas, la sangre no va a poder ingresar. Luego seguimos. Esta zona de aquí se va a llamar ventrículo derecho. Este ventrículo derecho también va a tener una parte de sangre. Ya se está llenándose. Entonces, ¿por qué no puede salir? Porque tiene valvas o válvulas. Hasta aquí se llenó y se llenó. Ya, las válvulas están cerradas. Hasta aquí. La sangre que está llegando de todas partes se llama sangre desoxigenada. ¿Cómo se llama la sangre que está llegando de todas partes? A ver, utilizan los comentarios. Chicos, participen. Está llegando la sangre desoxigenada.                                                                                                                                                           Ya.
y a su vez esto va a ir en una menor presión. Quiere decir que la sangre va a ir a baja presión. Ya. Ojo, aquí también tenemos otro tipo de valvas o válvulas. Ya. Esto va a permitir que la sangre pueda retornar fácilmente. Si no hubiera estas valvas, la sangre se quedaría abajo y no podría regresar fácilmente. Aparte de estas valvas, también va a necesitar otro sistema para llegar a la aurícula derecha, que vendrían a ser dos músculos. Ya, gracias a que se contraen los músculos, también los vasos sanguíneos permiten que la sangre viaje hacia la vena cava inferior y consiguiente a la aurícula derecha. Ya chicos, hasta aquí les dejo. Tienen 5 minutitos para que descansen. Ahora sí. Oh. And red, looking down to red, round you my breath, into illusion.
Listo chicos, continuamos. Hasta aquí está entendible. Habíamos dicho que la sangre desoxigenada llega hacia la vena cava superior y la vena cava inferior por la acción de los músculos y las válvulas. Ya. La sangre se va a reunir o se drena en la aurícula derecha y esta no puede pasar hasta que se vaya a abrir la válvula y permita el paso de la sangre. ¿Hasta aquí claro? ¿Me escuchan? O quizás está apagado mi micro. A ver. Sí, allá. Entonces continúo. Ya. Entonces la sangre se va a llenarse también en el ventrículo derecho. Esta sangre se llena y a través de las arterias pulmonares esta sangre viaja hacia los pulmones. Entonces la sangre desoxigenada sigue viajando a través de la aurícula derecha, el ventrículo derecho, y ahora se va a viajar a través de la arteria pulmonar hacia los pulmones. En los pulmones, aquí es donde que hay una gran cantidad de ingreso de oxígeno. Entonces en toda esta zona se va a ingresar el oxígeno. Ya. Ven, en los pulmones es donde que se va a llenar de oxígeno. Entonces la sangre que va a regresar desde los pulmones va a ser oxigenada. Ya. Y aquí tenemos 4 partecitas que va a llegar. 2, 3 y hasta aquí. Estoy malo dibujando. Vamos a poner el de esto ya. Entonces la sangre llega oxigenada. Ya. En esta zona nosotros vamos a tener
la aurícula izquierda. Aurícula izquierda. Entonces quiere decir que la sangre se va a llenar en esta zona de la aurícula izquierda. Igual tampoco no va a poder ingresar porque aquí tenemos las valvas o válvulas. Hasta que finalmente va a llegar hacia el ventrículo izquierdo. Izquierdo. Hasta aquí normal, ¿se entiende? Chicas. Entonces hemos dicho que la sangre desoxigenada llega a la vena cava superior, vena cava inferior, aurícula derecha, viaja al ventrículo derecho, a través de las arterias pulmonares se llega a los pulmones donde que recibe el oxígeno y luego regresa la sangre oxigenada y se va a la aurícula izquierda. A esta aurícula izquierda también va a viajar la sangre hacia el ventrículo izquierdo. Y esto al final, a través de otra valva, va a tener que llegar hacia la aorta. Aquí hablamos. Hacia la aorta, y la aorta va a viajar aorta descendente y va a llevar todos los nutrientes a diferentes partes. Ya. Ya, una vez que lleva las diferentes partes del cuerpo, estas partes están hechas de células. Ya. La sangre no se va a poder transportar directamente, sino que va a necesitar de los capilares. Estos capilares es el único que va a permitir que pasen las sustancias dentro del capilar hasta el líquido intracelular. Y la forma de regreso va a ser a través de las vénulas y las venas. Este básicamente es el proceso donde que se desarrolla todo el sistema cardiovascular.
Ya. Aquí en este espacio donde que se libera, se va a transportar el oxígeno. Se libera el oxígeno en los capilares y lo que va a salir de esta zona y lo que sale de aquí será el dióxido de carbono. Ya. Y es básicamente desde esa zona de las células donde que se va a llamar sangre desoxigenada. Es un circuito cerrado porque va a recorrer todas estas estructuras para dar una vuelta entera a todo el cuerpo. Ya. Entonces podríamos decir que la frecuencia cardíaca de un corazón normal se considera desde 60 a 100 latidos por minuto. Y hasta aquí ya tenemos la parte importante. En la siguiente parte vamos a ver un poco de cómo es el sistema de conducción eléctrica en esta parte del corazón. Ya estamos dividiendo en dos partes, el derecho y el izquierdo, ya, de los cuales el izquierdo tiene 4 divisiones. Listo, hasta ahorita tiene 4 cámaras, 2 aurículas, 2 ventrículos. Entonces va a haber un lugar donde que se genera el potencial de acción. Esta zona se va a llamar el nódulo sinusal. Y el nódulo que va a estar casi cerca entre los dos se va a llamar el nódulo atrioventricular. Ya. Esto se va a conectar a través de los haces internodales y del nódulo atrioventricular se va a conectar a través del haz de His, las ramas descendentes y las fibras de Purkinje. Generalmente va a estar irrigando los músculos del corazón, músculo cardíaco. Entonces esto sería
haz de Higgs. Ramas descendentes y al final tenemos las fibras de Purkinje. Ya, entonces el circuito eléctrico se va a iniciar en el nódulo sinusoidal, va a pasar a través de los haces internodales hacia el nódulo atrioventricular y se va a viajar hacia el haz de Higgs, las ramas descendentes y las fibras de Purkinje. Básicamente este nódulo sinusoidal va a permitir la automaticidad. Aquí se generan dos potenciales de acción o potenciales eléctricos y ahí los demás sirven como parte que transportan este impulso eléctrico y puedan hacer la contracción. Y así nosotros sacamos un pequeño pedacito de esta sección, nos vamos a encontrar que aquí tiene varias capas. Entonces las tres partes principales van a ser el endocardio, el miocardio y al final tenemos el pericardio. Listo, y todo esto queda encerrado. ¿Hasta aquí alguna duda? Así para aclarar. Hasta aquí, chicas, ¿alguna pregunta? Sí. Está claro, pero chicas, sí.
Stephanie, está todo claro. Ya, listo. Entonces estaríamos haciendo una parte más. Había 3 estructuras importantes que teníamos que conocer. ¿Se nota aquí? Ya. Estos se van a llamar endotelio. Ya. Ahorita vamos a estar hablando entonces de lo que viene a ser. Esto se va a llamar los capilares. Al siguiente vamos a tener las células. Ya, hasta aquí está claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por este endotelio solamente va a pasar un solo hematie. Ya. Estos hematies no tienen núcleo. Ya. Pero lo que sí tienen es la hemoglobina. Y a través de esa hemoglobina ellos también van a desprender aquí el oxígeno. ¿Ven aquí mini poros? Estos mini poros permiten el paso de sustancias. Ya. Aquí vamos a poner que tiene oxígeno. Cargan oxígeno. Ya. Pero ojo aquí, el oxígeno no solamente lo tienen aquí. El oxígeno también se encuentra dentro de... Aquí lo colocamos. El oxígeno puede estar dentro de aquí de la célula o también puede estar dentro externamente de la célula. Oxígeno fuera de la célula. Ya. Listo. Entonces, cuando se libera grandes concentraciones de oxígeno, sería de esta manera. Oxígeno se libera ¿desde dónde? Desde los eritrocitos y desde el espacio. Ya, este eritrocito viaja hacia el líquido y se aumenta la concentración de oxígeno. Ya. Ingresa esta cantidad grande de oxígeno y gracias a esa gran cantidad de oxígeno que ingresa en la célula, como resultado va a traer que se expulse el dióxido de carbono. Aquí lo colocamos CO2.
CO2. Ya, el CO2 también está dentro de la célula. Ya, entonces aquí va a transportar CO2. Ya, vamos a dibujar una célula más. No me salió bien. A ver. Dibujamos la célula y esta célula va a transportar el CO2. Pero como he dicho, el oxígeno y el dióxido de carbono no solamente va a estar en la célula, sino también va a estar fuera de la célula. Por eso lo dibujamos aquí, CO2, dióxido de carbono. ¿Ven? Entonces lo que pasa es que ingresa una gran cantidad de oxígeno y sale una gran cantidad de dióxido de carbono. ¿Y eso por qué ocurre? Porque aquí va a haber el famosísimo ciclo de Krebs. Ya. ¿Qué es lo que nos dice este ciclo de Krebs? Nos dice, aquí está, ahora sí. Ya. Primero, este oxígeno va a pasar a través de una gradiente de concentración. ¿Qué significa? Desde donde que hay una gran cantidad de oxígeno hacia una zona donde que hay menos gran cantidad de oxígeno. ¿Ya? Entonces este oxígeno ingresa por gradiente de concentración. Gradiente de concentración. Entonces esa es la manera de que va a ingresar el oxígeno. Ya. Una vez que ha ingresado el oxígeno, tenemos aquí las mitocondrias. Ya. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Este oxígeno se va a transformar en ATP. Gracias al proceso llamado fosforilación. Ya. Entonces es este proceso del ciclo de Krebs donde que se va a generar grandes cantidades de ATP. Y este ATP básicamente sirve como la energía. A ver, por ejemplo, habíamos dicho antes que había unos canales. Donde que salía 3 sodios y entraba 2 potasio. Ya, entonces necesitaba del ATP para que pueda funcionar. Ven, aquí ya vemos una de sus funciones del ATP, que vendría a ser el ATP adenosín trifosfato. Ya. Hasta aquí, ¿se entiende?
Entonces, como un repaso, en los capilares vamos a encontrar concentraciones de oxígeno y dióxido de carbono tanto dentro de la célula o glóbulo rojo o también fuera de la célula. Entonces, como vemos, a través de estos pequeños poros se va a atravesar toda esa gran cantidad. A través de un gradiente de concentración, el oxígeno va a ingresar a la célula. Esta cantidad de oxígeno que ingresa a través de las mitocondrias se van a transformar en ATP y van a cumplir funciones bioquímicas, como para el transporte de moléculas como el sodio y el potasio. ¿Hasta aquí claro? Entonces, producto de todo esto, este ATP, adenosín trifosfato, se va a transformar en adenosín difosfato más grupo fosfato inorgánico. Aquí lo colocamos. Este ATP se va a transformar en adenosín difosfato más grupo fosfato inorgánico. Ya. Hasta aquí ya tenemos la energía del ATP. Entonces lo que pasa es que se transforma en adenosín difosfato más grupo fosfato inorgánico. Se representaría como ADP más grupo fosfato inorgánico. Ya. Este es el desecho. Y gracias al proceso ya que se ha utilizado esta energía, a través de un proceso se va a transformar esto en el CO2. A través de un proceso metabólico, todos estos desechos se transforman en CO2. Básicamente en el llega oxígeno, se utiliza y luego se regresa como CO2. Este CO2 entonces, que está dentro de la célula en altas concentraciones, o sea hay una gran cantidad de CO2, se va a irse hacia afuera y es así como se elimina. Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Está claro aquí? Chicos, Christian, Stephanie, Elisa, Kate Lee, perdón. Los demás chicos, Kate Lee, sí se entiende. Ya se entiende. ¿Qué pasaría si abriera estas moléculas llamadas glucosa? Ahí está bien. ¿Ya ves?
La diferencia radica en que el oxígeno a través de las mitocondrias, a través del proceso de la fosfolarización oxidativa, se transforma en ATP. Pero hay otro proceso para la glucosa, llamada gluconeogénesis. ¿Ya? Y así es como se forma. Es una cascada bioquímica. La gluconeogénesis, la glucólisis. ¿Ya? Ya, para que se den una idea, ¿ya? Este ciclo de Krebs también tiene sus partes. Inicia con el ácido cítrico. Se le dice un ciclo de Krebs porque inicia con una zona y a través de una cadena va a formar ATP. Así para resumirlo. Aproximadamente 10 a 12 ATPs. Aquí lo colocamos ATP. Ya, entonces si está utilizando el ciclo de Krebs para hacer ATP, esto se le dice aerobio. Ya. En cambio, si no utiliza el oxígeno y se genera ácido láctico, está utilizando el proceso llamado anaerobio, sin la utilización de oxígeno. Y ya tenemos dos moléculas importantes, la glucosa y lo que viene a ser el oxígeno. Ahora avanzamos un poco más. En los pulmones ocurre algo similar. Ya, aquí tiene una presión de 760 milímetros de mercurio. Ya. Aquí va a tener otro tipo de células. Esto se va a llamar los neumocitos tipo 1. Con 1. Y el que está en la parte inferior se va a llamar los neumocitos tipo 2. También se le conoce como células surfactantes. Ya listo. Entonces, en esta parte que se llama alveolo, ya en el alveolo entonces va a haber una presión interna, ya, que se lo va a dar gracias a que tiene el oxígeno. Aquí ingresa el oxígeno y nitrógeno, ya, estas dos sustancias primordiales.
van a hacer que haya una presión de 760 milímetros de mercurio. Dentro del alveolo vamos a tener los neumocitos tipo 1, los neumocitos tipo 2. Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? En esta zona es donde que ingresa el oxígeno. Ya. Ya. Va a pasar por los neumocitos tipo 1. En el otro lado, ¿qué parte teníamos? Ya, esto se llama el endotelio. Este endotelio ya tiene pequeños poros que van a permitir que pase el oxígeno. Ya, entonces va a pasar el oxígeno. Aún está haciendo un poquito más grande los capilares. Ya. Ingresa la cantidad de oxígeno y también va a salir a este espacio, va a salir el dióxido de carbono, el CO2. Ya. Y habíamos dicho que eso va a ser dentro de la célula o también va a haber fuera de la célula. Y este proceso se le conoce como, todo este proceso que estamos viendo aquí, donde que desde los alvéolos se transporta el oxígeno, recibe aquí los eritrocitos o glóbulos blancos, diré glóbulos rojos, disculpen, glóbulos rojos, y estos a su vez liberan el dióxido de carbono. Se le conoce como el proceso de hematosis. Ya. Entonces, si les pregunto qué es hematosis, ¿qué dirían? A ver, chicos. Les pongo pregunta de examen. ¿Qué es la hematosis? ¿Y ustedes qué dirían? Ahí está bien, Cristian. Intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. A ver, los demás.